Mi nuera vació el fondo universitario de mi nieta y desapareció con su amante, así sin despedidas, sin vergüenza. Cuando abrí la aplicación del banco y vi el saldo en cero, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo dinero. Era el futuro de una niña de 15 años. Era todo lo que habíamos guardado con sacrificio, peso por peso durante años. Yo estaba destrozada, temblando, incapaz de pensar. Hasta que mi nieta me miró, sonrió con una calma que me heló la sangre y dijo: «Abuela, no te preocupes, yo ya me encargué». Nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Aquella mañana, la casa estaba demasiado callada. El tipo de silencio que no es paz, sino ausencia. El tipo de silencio que te avisa que algo se rompió, aunque todavía no sabes qué. El café seguía caliente en la estufa. El reloj de la pared marcaba las 7:20. Afuera, el vecino encendía su camioneta como todos los días. Todo parecía normal, excepto por el hueco en mi pecho. Me llamo Elena, tengo 62 años y hasta hace una semana creía que conocía a mi familia. Mi nuera Lorena había salido de casa 3 días antes. Dijo que iba a visitar a una tía enferma. Traía una maleta pequeña, perfume caro y esa sonrisa apurada que nunca me gustó. Besó a su hija en la frente, evitó mirarme a los ojos y se fue. No dejó nota. No llamó. No volvió. Al principio pensé que era una pelea más con mi hijo Daniel. Las discusiones eran frecuentes últimamente. Lorena siempre quería más viajes, más ropa, más vida. Daniel trabajaba turnos dobles y aún así nunca era suficiente. Pero esa mañana, cuando entré a la aplicación del banco para pagar el recibo de la luz, entendí que no se trataba de una discusión. El número tardó unos segundos en cargar y cuando apareció, me quedé mirando la pantalla sin respirar. Saldo disponible 0.00. Parpadeé, cerré la aplicación, la abrí de nuevo, 0. No solo la cuenta principal, también el fondo universitario de mi nieta Sofía. 15 años ahorrando. 15 años de decir no a muchas cosas. 15 años pensando algún día ella no tendrá que luchar como yo. Me senté en la silla de la cocina porque las piernas ya no me sostenían. Sentí calor, luego frío. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. «No, no», susurré. «Esto tiene que ser un error». Llamé al banco. Esperé en línea, escuchando una música alegre que me parecía una burla. «Las transferencias fueron autorizadas», dijo la voz al otro lado, con una calma profesional que me dolió más que cualquier grito. Se realizaron hace 3 días. 3 días. El mismo día que Lorena salió con su maleta. Colgué sin decir adiós. En ese momento escuché pasos en la escalera. Sofía bajaba con el uniforme escolar puesto, el cabello recogido en una coleta sencilla, la mochila colgada de un hombro. Abuela preguntó: «¿Estás bien?». Levanté la vista. Y fue entonces cuando sentí la verdadera punzada, porque ella no sabía. Todavía no. «Sí, mi amor, mentí. Solo estoy cansada». Sofía dejó la mochila en el suelo y se sentó frente a mí. Me observó en silencio, con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más de lo que decían. «¿Mi mamá llamó?», preguntó. Negué con la cabeza. «No». Ella asintió despacio. No parecía sorprendida. Eso me llamó la atención, pero en ese momento mi mente estaba demasiado nublada para pensar con claridad. Me levanté torpemente y fui por agua. Al regresar, vi a Sofía mirando la pantalla de mi teléfono, que había quedado encendido sobre la mesa. No preguntó, no hizo un escándalo, solo leyó. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi nieta de 15 años sonrió.
No una sonrisa infantil, no una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa breve, controlada, casi adulta. Abuela dijo con voz tranquila: no te preocupes, yo ya me encargué. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué estás hablando, Sofía?, pregunté. Esto no es un juego. Tu mamá, ella... Lo sé, me interrumpió con suavidad. Sé exactamente lo que hizo. La miré sin entender. ¿Cómo que lo sabes? Ella tomó su mochila y la abrió. Sacó un cuaderno delgado doblado y lo puso sobre la mesa. No lo abrió. Solo lo dejó ahí, como si fuera algo frágil. Luego te explico, dijo. Voy a llegar tarde hoy. Tengo que pasar por un lugar después de la escuela. ¿A dónde?, pregunté con el corazón acelerado. Sofía se levantó, se acercó y me apretó la mano. Confía en mí, abuela, susurró. Por favor. Quise detenerla, decir que no, decir que esto no era su responsabilidad, que era una niña, que yo debía protegerla. Pero no pude, porque en su mirada no había miedo, había decisión. La vi salir por la puerta como cualquier otro día. El sonido al cerrarse fue suave, casi respetuoso, y sin embargo me pareció el ruido más fuerte del mundo. Me quedé sola en la cocina con el café frío, el saldo en cero y un cuaderno que no me atrevía a abrir. Pensé en Lorena, en todas las veces que me pidió solo una firma, en los papeles que me hizo firmar sin explicar demasiado, en cómo siempre sabía las contraseñas por si acaso. Sentí vergüenza, rabia, culpa, pero por encima de todo sentí miedo. No por mí, sino por mi nieta. Porque en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Sofía no estaba improvisando. Sofía llevaba tiempo preparándose. Y yo no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El reloj marcaba las 8, cuando cerré la puerta detrás de Sofía. Me quedé con la mano apoyada en la madera, escuchando sus pasos alejarse por la acera, como si al concentrarme lo suficiente pudiera traerla de vuelta. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y a gasolina. La vida seguía indiferente a mi desastre. Volví a la cocina y me senté frente al cuaderno que había dejado sobre la mesa. Era sencillo, de tapas negras, sin dibujos ni etiquetas. Parecía un cuaderno cualquiera, de esos que se compran al inicio del ciclo escolar. Lo toqué con la punta de los dedos y sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que si lo abría, nada volvería a ser igual. Respiré hondo y lo abrí. La primera página tenía una fecha escrita con letra ordenada hace 6 semanas. Abajo una frase subrayada con firmeza: no es un error, es intencional. Tragué saliva. Las siguientes páginas estaban llenas de anotaciones, horarios, nombres, montos, capturas, impresas de mensajes. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Había transferencias marcadas, retiros señalados en amarillo y al lado notas pequeñas escritas por Sofía, con una claridad que me resultaba inquietante. Mamá dijo que era para una inversión. Usó la tarjeta secundaria. Se fue el mismo día. Me llevé una mano al pecho. Mi nieta sabía, había sabido antes que yo. Dejé el cuaderno abierto y me levanté para servirme otro café. Las manos me temblaban. Pensé en todas las veces que Sofía me había mirado en silencio cuando Lorena hablaba de dinero, de viajes, de merecer más. Pensé en cómo yo había bajado la cabeza, queriendo evitar conflictos, creyendo que mantener la paz era lo correcto. El silencio también es cómplice, me dije, aunque todavía no sabía que esas palabras volverían a mí más tarde. Decidí ir al banco. No podía quedarme sentada esperando. Me puse una blusa limpia, guardé el cuaderno en mi bolso y salí. El trayecto se me hizo eterno. Cada semáforo parecía una burla. Cada persona caminando con normalidad me recordaba que mi mundo
se había desmoronado sin avisar. En el banco la fila era larga. Había personas mayores como yo, sosteniendo carpetas con documentos jóvenes, mirando el teléfono, una madre con un niño inquieto. Me sentí pequeña, vulnerable, como si todos supieran que me habían robado algo más que dinero. Cuando por fin me atendieron, la ejecutiva me sonrió con amabilidad. Le expliqué la situación con la voz baja, cuidando cada palabra. Las transferencias fueron autorizadas con las credenciales correctas, repitió. La cuenta no muestra actividad fraudulenta. ¿Y el fondo universitario?, pregunté. Ese dinero no era de ella. Legalmente, la cuenta estaba a nombre de la madre, respondió. Tenía pleno acceso. Sentí un golpe seco en el pecho. Pero yo firmé esos papeles, dije. Me dijo que eran para la escuela. La mujer frunció ligeramente el ceño. ¿Recuerda exactamente qué firmó? Negué con la cabeza. Y en ese gesto estaba toda mi vergüenza. Salí del banco con más preguntas que respuestas. En la calle, el sol ya estaba alto. Me senté en una banca y respiré profundo. Fue entonces cuando recordé algo la cámara del cajero automático frente a la farmacia justo en la esquina. Lorena siempre retiraba dinero ahí. Saqué el cuaderno otra vez. En una de las páginas, Sofía había dibujado un pequeño mapa del barrio. La farmacia estaba marcada con un círculo rojo. Al lado una nota, cámara exterior. Preguntar. Dios mío, murmuré. Mi nieta no solo había observado, había pensado, había planeado. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. No podía evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba Sofía cargando con todo eso. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas veces me había mirado sabiendo algo que yo no? Cuando Daniel llegó por la tarde, traía el rostro cansado. Se quitó los zapatos en la entrada y dejó las llaves sobre la mesa. ¿Supiste algo de Lorena?, preguntó sin mirarme. No respondí, pero ya sé lo que hizo. Le conté del dinero, del banco, del fondo universitario. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se iba cerrando, como si cada palabra levantara un muro. Tiene que haber una explicación, dijo al final. Ella no haría eso. Lo hizo, respondí con firmeza. Y Sofía lo sabía. Daniel me miró confundido. ¿Cómo que lo sabía? No respondí. Solo puse el cuaderno frente a él. Lo hojeó en silencio. Al llegar a la mitad se detuvo. Sus manos empezaron a temblar. ¿Desde cuándo?, susurró. Eso quiero saber yo, dije. Nos quedamos callados. Afuera un perro ladraba. Dentro el aire era pesado. Esa noche Sofía llegó tarde tal como había dicho. No parecía cansada. Dejó la mochila junto a la puerta y me miró con atención. ¿Fuiste al banco?, preguntó. Asentí. Y a la farmacia, continuó. Todavía no respondí. Ella asintió como si ya lo supiera. Mañana, dijo. Mañana vamos juntas a la notaría. ¿Por qué la notaría?, pregunté con la voz quebrada. Sofía me miró directo a los ojos. Porque lo que hizo mi mamá no fue solo una traición, dijo. Fue ilegal. Sentí un escalofrío. Sofía. Empecé. Esto no debería recaer sobre ti. Ya recayó, abuela, respondió con suavidad. Pero no estoy sola. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien. Lo hice. La estreché contra mí y sentí su corazón latiendo con calma. Demasiada calma para una niña de 15 años. Esa noche no dormí. Pensé en Lorena, en Daniel, en todas las veces que creí que el amor lo podía todo. Pensé en Sofía tan joven y ya tan consciente. Al amanecer, entendí algo doloroso. Mi nieta había dejado de ser solo una niña hacía tiempo, y yo no había querido verlo. La notaría estaba en una calle antigua,
del centro de esas que huelen a papel viejo y a café recalentado. El letrero dorado tenía letras gastadas por el tiempo, como si cientos de historias difíciles hubieran pasado por esa puerta antes que la nuestra. Caminé despacio, apoyándome en el brazo de Sofía. Ella avanzaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. «Respira, abuela», me dijo en voz baja. «Aquí solo vamos a escuchar». Asentí, aunque el pecho me dolía. Dentro el aire era fresco y silencioso. Una mujer mayor escribía en una máquina con ritmo constante. Al fondo, un hombre de cabello canoso levantó la vista y nos indicó que pasáramos. «Buenos días», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» Sofía habló primero. «Venimos a revisar unos documentos firmados hace unos meses», dijo con educación. «Creemos que pudieron usarse de forma indebida». El notario me miró con atención. «¿Usted es la firmante?», preguntó. «Sí», respondí. «Yo firmé, pero no entendí lo que firmaba». No me juzgó. Eso me alivió. Revisó los papeles que Sofía había organizado con cuidado. Yo observaba en silencio, apretando el bolso contra mi pecho. Cada hoja que el notario giraba parecía acercarnos a una verdad que yo temía y necesitaba al mismo tiempo. «Aquí hay algo extraño», dijo finalmente. «Esta autorización no corresponde con el uso que se le dio». Sofía levantó la mirada atenta. «¿Puede explicarlo?», preguntó. «Claro. Usted me señaló, firmó creyendo que era un trámite escolar. Pero el texto autoriza movimientos financieros amplios. Además, la firma fue utilizada para un fin distinto al declarado. Eso se considera abuso de confianza». Sentí que el mundo se me venía encima. «Entonces, ¿fui engañada?», pregunté. «Sí», respondió con calma. «Y no es un caso aislado». Sofía no mostró sorpresa, solo asintió como si confirmara algo que ya sabía. «¿Qué sigue?», preguntó ella. «Con estos elementos pueden presentar una denuncia formal», dijo el notario. «Les recomiendo hablar con una abogada especializada». Nos dio un nombre y una dirección. Salimos de ahí en silencio. Afuera, el ruido de la ciudad volvió de golpe, vendedores ambulantes, claxonazos, risas. Yo sentía que caminaba dentro de una burbuja. «Lo siento, abuela», dijo Sofía de pronto, «por no decírtelo antes». Me detuve, la miré. No le respondí. «Perdóname tú, por no ver, por confiar a ciegas». Nos abrazamos en medio de la calle. Nadie nos miró. Nadie sabía que ese abrazo era el resultado de una traición profunda. Por la tarde fuimos con la abogada. Se llamaba Claudia, una mujer de unos 50 años, voz firme y mirada directa. Nos escuchó sin interrumpir, tomando notas. «Esto es serio», dijo al final, «no solo por el dinero, por el daño a la menor». «¿Hay forma de recuperar algo?», pregunté. «Hay posibilidades», respondió, «pero primero debemos presentar la denuncia y prepararse». «¿Para qué?», preguntó Sofía. Claudia la miró con respeto. «Para que la verdad salga completa, y eso casi siempre duele». Esa noche Daniel llegó tarde. Traía el rostro desencajado. «Hablé con Lorena», dijo. «No quiso decirme dónde está. Solo gritó». «¿Gritó?», pregunté. «Dijo que la estamos persiguiendo, que no tenemos derecho». Sofía, sentada a la mesa, levantó la vista. «¿Le dijiste que el dinero era para mi universidad?», preguntó. Daniel dudó. «Sí». «¿Y qué respondió?» «Que lo necesitaba, que luego lo devolvería». Sofía apretó los labios. «Eso no es una explicación», dijo. «Es una excusa». El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos suaves. Me levanté y vi a Sofía en la sala revisando papeles con cuidado.
No tienes que hacer esto sola, le dije. No estoy sola, respondió. Te tengo a ti. Me senté a su lado. Por primera vez vi el cansancio en sus ojos. Abuela susurró. Mamá no se fue solo por dinero. La miré esperando. Se fue porque alguien la estaba ayudando, continuó. Y ese alguien no quiere que esto salga a la luz. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Quién? Pregunté. Sofía negó con la cabeza. Todavía no lo sé, dijo, pero lo vamos a descubrir. Y en ese momento entendí que lo que enfrentábamos no era solo una nuera irresponsable. Era algo más grande, algo más oscuro. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. No era una llamada amable. Era una de esas que llegan sin saludo, como un golpe seco en la puerta del alma. Daniel contestó desde su cuarto. Escuché su voz subir de tono, luego caer en un murmullo cansado. Cuando salió, tenía los ojos rojos y la mandíbula tensa. Era mi suegra, dijo, la mamá de Lorena. No pregunté, me senté a la mesa y esperé. Dice que estamos exagerando, continuó, que Lorena solo tomó un préstamo familiar, que la estamos humillando. Sofía bajó las escaleras en silencio. Traía el cabello suelto, los ojos despiertos como si no hubiera dormido. Se sentó frente a su padre. Papá dijo, ¿mi futuro es un préstamo? Daniel cerró los ojos. No respondió. A partir de ese día, el teléfono no dejó de sonar. Tías, primos, conocidos lejanos. Algunos preguntaban con preocupación, otros acusaban sin pudor. ¿Cómo pudieron denunciarla? Eso se arregla en casa. Van a destruir a la familia. Cada palabra era una piedra. Yo había sido educada para callar, para aguantar, para no hacer olas. Pero cada vez que veía a Sofía tan joven y tan firme, entendía que el silencio ya no era una opción. Abuela me dijo esa tarde, mientras doblábamos ropa, en este país nos enseñan a respetar a la familia, pero no a costa de todo. Asentí. Me dolía admitirlo, pero tenía razón. Claudia, la abogada, nos llamó ese mismo día. Nos citó de urgencia. Encontramos algo, dijo por teléfono. Y no es pequeño. En su oficina el ambiente era distinto. Había tensión. Sobre la mesa una carpeta gruesa con separadores de colores. Lorena no actuó sola, empezó Claudia. Hay transferencias hechas a una cuenta que no está a su nombre. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿A nombre de quién? Preguntó. De un hombre llamado Iván Morales, respondió. Tiene antecedentes por fraudes menores. Nada grave. Hasta ahora. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Es el amante? Preguntó Daniel con la voz rota. Claudia asintió. ¡Y hay más! Parte del dinero fue usado como anticipo para un contrato, no una compra completa, un anticipo. ¿De qué? Pregunté. De una propiedad, dijo Claudia. Fuera del estado. Daniel golpeó la mesa con la palma. Nos iba a dejar con nada. Sofía no reaccionó, solo tomó nota mental. ¿Se puede rastrear? Preguntó. Sí, respondió Claudia. Pero va a generar ruido. Mucho. No importa, dijo Sofía. Ya hay ruido. Y lo había. Esa misma noche, Daniel recibió un mensaje de Lorena. No una disculpa, no una explicación, un audio. Su voz sonaba alterada, casi desesperada. ¿Qué crees que estás haciendo? Me estás arruinando. Esto se arreglaba entre nosotros. Daniel apagó el teléfono con rabia. Entre nosotros, repitió, como si Sofía no existiera. Como si yo no existiera, agregué. Al día siguiente, Claudia presentó la denuncia formal. Abuso de confianza, uso indebido de documentos, daño patrimonial a una menor. Cada palabra pesaba toneladas. La reacción no tardó. Vecinos comenzaron a murmurar. En el mercado sentí miradas clavarse en mi espalda.
una mujer que conocía desde hacía años, me dijo en voz baja: «Yo no me metería con una madre así». La miré directo a los ojos. Yo tampoco respondí. Por eso estoy haciendo esto. Esa noche, Sofía se sentó conmigo en la sala. Tenía los hombros rígidos. Abuela dijo: «Papá va a sufrir». «Ya está sufriendo», respondí, «pero no por lo que estamos haciendo, por lo que no vio a tiempo». Ella asintió lentamente. A veces pienso que si hubiera hablado antes. No la interrumpí. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías. El error fue nuestro, de los adultos. Sofía bajó la mirada. Por primera vez vi asomarse una sombra de tristeza verdadera. No quería que mi papá eligiera, susurró. Pero ya eligió, muchas veces. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. «Bueno», contesté. Un grito atravesó la línea. Vieja entrometida era Lorena. «Esto se va a pagar». No respondí. Dejé que gritara, que se desgastara. «Mi hija no es tu arma», continuó. «No tienes derecho». Respiré hondo. «El derecho lo perdiste cuando le robaste el futuro», dije y colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de algo nuevo, de determinación. Esa noche, Sofía dejó su cuaderno sobre la mesa abierto en una página nueva. Había escrito una sola frase. «La verdad no grita, espera». La miré. Ella me miró de vuelta. «Se va a poner peor», dijo. «Lo sé», respondí. «¿Tienes miedo?» Pensé en la vergüenza, en las miradas, en las amenazas. Luego pensé en el saldo en cero, en la sonrisa de Sofía aquella mañana. Sí, dije, pero no tanto como antes. Y supe que estábamos cruzando un punto sin regreso. La familia ya estaba dividida. La verdad ya caminaba sola. El viernes amaneció con un cielo gris de esos que presagian tormenta, aunque no caiga una sola gota. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana. Había aprendido a reconocer ese silencio nuevo. En la casa no era vacío, era espera. Claudia nos citó a media mañana. Cuando llegamos a su oficina, el ambiente era distinto. No había carpetas abiertas ni papeles regados. Todo estaba ordenado como si el caos hubiera pasado a otra fase. «Tenemos movimiento», dijo apenas nos sentamos. «Y no le va a gustar a Lorena». Sofía cruzó las manos sobre la mesa. «¿Qué pasó?», preguntó. «El banco activó un protocolo de revisión», explicó Claudia. «Parte del dinero quedó retenido. No todo, pero lo suficiente para detener cualquier compra grande». Sentí un alivio breve, seguido de culpa. No quería sentir satisfacción. Solo quería justicia. «¿Y la propiedad?», preguntó Daniel. «El anticipo fue marcado como sospechoso», respondió. «El contrato quedó congelado. Nadie se muda a ningún lado por ahora». Sofía exhaló lentamente. «Entonces va a llamar», dijo. «¿Cómo sabes?», pregunté. «Porque las personas que creen que ganaron no saben perder», respondió. Claudia la miró con atención. «Tu nieta tiene razón», dijo. «Cuando el dinero se detiene, el control se pierde». Esa tarde, el teléfono vibró varias veces. Números desconocidos, mensajes que no abrimos. Daniel caminaba de un lado a otro de la sala nervioso. «Nunca la había visto así», murmuró. «Siempre fue la que gritaba. Pero esto es distinto». Sofía se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el sillón. Tenía el cuaderno sobre las piernas, pero no escribía. Solo escuchaba. Papá dijo sin levantar la vista: «¿Recuerdas cuando dijiste que todo se arreglaba hablando?» Daniel se detuvo. «Sí. Hay cosas que no se arreglan hablando», continuó. «Se arreglan asumiendo consecuencias». Él asintió derrotado. Al caer la noche, recibimos una llamada de la abogada, no Claudia.
Otra voz más técnica. Soy del área de cumplimiento del banco, dijo. Les informo que se detectaron irregularidades adicionales. Se abrió una investigación formal. Colgué con el corazón acelerado. ¿Más irregularidades?, pregunté en voz alta. Sofía levantó la mirada. Eso significa que Iván también está en problemas, dijo. ¿Por qué estás tan segura?, pregunté. Porque el dinero no desaparece solo, respondió. Deja huellas. La casa se llenó de una tensión eléctrica. Cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el crujir del piso al caminar. A las 10 en punto el teléfono sonó. Esta vez no era un número desconocido. Era Lorena. Daniel miró la pantalla. Dudó. Contesta, dijo Sofía con voz firme, en altavoz. Daniel tragó saliva y aceptó la llamada. El grito atravesó la habitación como un cuchillo. ¿Qué hicieron?, rugió Lorena. Mis cuentas están bloqueadas. Daniel se quedó mudo. Habla, continuó. No puedo sacar ni un peso. El banco me trata como criminal. Sofía se levantó despacio y se acercó. Buenas noches, mamá, dijo tranquila. ¿Te refieres al dinero que sacaste de mi fondo universitario? Hubo un silencio breve, luego una risa nerviosa. No empieces, escupió Lorena. Eso era temporal. Iba a devolverlo. ¿Cuándo?, preguntó Sofía. ¿Antes o después de comprar la casa en Badoo? El silencio esta vez fue más largo. ¿Quién te dijo eso?, susurró Lorena. No importa, respondió Sofía. Importa que ahora lo sabes, no funcionó. La respiración de Lorena se volvió errática. Eres una niña, gritó. No entiendes nada. Me están persiguiendo por tu culpa. No, dijo Sofía. Te están investigando por tus actos. Lorena lanzó una carcajada amarga. ¿Crees que ganaste?, dijo. Esto no se va a quedar así. Me acerqué y tomé el teléfono. Lorena, dije con la voz firme. Devuelve el dinero. Coopera. Es lo único que puede ayudarte ahora. Tú cállate, gritó. Siempre me odiaste. Respiré hondo. Nunca te odié, respondí. Te confié a mi familia y tú la rompiste. Hubo un sollozo al otro lado, luego rabia. Iván me dejó, escupió. Me dejó cuando el dinero se congeló. Sofía cerró los ojos un segundo. Eso pasa cuando el amor depende del saldo, dijo. Lorena empezó a llorar. Un llanto desordenado sin dignidad. Ayúdenme, suplicó. Diles que fue un error, que fue un préstamo. Yo no quería esto. Daniel apretó los puños. Querías irte, dijo. Querías dejarnos con nada. La llamada terminó en un alarido. Lorena colgó. Nos quedamos en silencio, respirando el mismo aire pesado. Sentí una mezcla extraña, tristeza, alivio, una paz incómoda. Esto apenas empieza, dijo Claudia, por mensaje que acababa de llegar. Prepárense. Miré a Sofía. Ella me devolvió la mirada con una calma que ya no me asustaba. Abuela dijo, ya no estamos a oscuras. Asentí. Por primera vez, desde que vi el saldo en cero, sentí que el futuro de mi nieta no estaba perdido. Solo estaba luchando por volver. El fin de semana pasó sin descanso. Nadie durmió bien en la casa. Cada vibración del teléfono nos hacía sobresaltarnos. Cada auto que frenaba frente a la puerta parecía una amenaza. No era miedo exactamente. Era la sensación de estar caminando por un puente estrecho sabiendo que no había vuelta atrás. El lunes por la mañana, Claudia llegó a la casa en persona. Eso nunca era buena señal. Las cosas se aceleraron, dijo apenas entró. Y no por voluntad de Lorena. Nos sentamos en la mesa del comedor. Sofía llevaba un suéter oscuro y el cabello recogido. Tenía el rostro serio, pero no tenso. Daniel parecía 10 años más viejo. El banco encontró transferencias cruzadas, continuó Claudia.
no solo del fondo universitario. Hay movimientos desde otras cuentas que Lorena no podía tocar legalmente. Sentí un vacío en el estómago. ¿De quién pregunté? De usted, respondió. Y de Daniel. Daniel golpeó la mesa con fuerza. Eso es imposible, exclamó. Yo nunca autoricé nada. Eso es lo grave, dijo Claudia. Hay indicios de suplantación de identidad. El silencio fue total. Incluso Sofía dejó de respirar por un segundo. ¿Estás diciendo que? Empecé. Que Lorena y Iván usaron documentos y datos personales para mover dinero que no era suyo, confirmó. Y eso cambia completamente el caso. Sofía cerró los ojos. Cuando los abrió, su mirada era distinta, más dura. Entonces no solo robó, dijo. Planeaba destruirnos. Claudia asintió. Exactamente. Ese mismo día, Lorena volvió a llamar. Esta vez no gritó al principio. Su voz era baja, temblorosa. «Elena», dijo, «necesito verte». No respondí. Todo debe ser a través de la abogada. Por favor, suplicó. Esto se salió de control. Iván hizo cosas sin decirme. Sofía me miró. Negó con la cabeza. Ahora sí te salió de control, dijo tomando el teléfono. Cuando tocaste lo que no era tuyo. Sofía, susurró Lorena. Mi amor. No me llames así, respondió Sofía sin levantar la voz. Las madres no roban a sus hijas. El silencio del otro lado fue largo. Voy a devolver algo del dinero, dijo finalmente Lorena. Pero necesito tiempo. El tiempo se acabó, respondió Sofía. Ahora es justicia. Colgó. Esa tarde, Claudia nos informó que Lorena había sido citada a declarar. Iván también. La investigación ya no era privada. Había pasado a manos de una autoridad financiera. Daniel se derrumbó en la sala. Lloró como no lo había hecho en años. Yo me senté a su lado y lo abracé. Perdóname, mamá, sollozó. No vi nada. Lo importante es que ahora ves, le dije. ¿Y que estás aquí? Sofía observaba desde la puerta. No lloró, pero sus manos estaban apretadas con fuerza. Ven, le dije. Esto también te duele. Ella se acercó despacio y se sentó junto a nosotros. Por un momento volvimos a ser solo una familia rota, intentando no quebrarse más. 2 días después recibimos la noticia, parte del dinero había sido recuperado. No todo, pero lo suficiente para garantizar que Sofía no perdería su oportunidad de estudiar. Cuando se lo dije, Sofía cerró los ojos y apoyó la frente en mi hombro. Gracias, abuela, susurró, por no rendirte. Gracias a ti, respondí, por no callar. Esa noche el teléfono sonó una última vez. Era Lorena. No gritó, no suplicó. Me investigan, dijo. Iván desapareció. Nadie me ayuda. Respiré profundo. Eso pasa cuando se vive de mentiras, respondí. ¿Vas a odiarme para siempre?, preguntó casi como una niña. Miré a Sofía. No dije, pero tampoco voy a salvarte de tus decisiones. Colgué. La casa quedó en silencio, un silencio distinto, no pesado, no amenazante. Un silencio que por primera vez se parecía a la paz. La mañana en que llegó la confirmación final, el sol entraba por la ventana de la cocina como si nada hubiera pasado. Preparé café, puse pan a tostar y esperé. Ya no con ansiedad, sino con una calma cansada, la calma de quien ha llorado todo lo que podía llorar. El correo de la abogada llegó a las 9 en punto. El fondo universitario de Sofía había sido restituido en su mayor parte. El resto quedaba sujeto a un proceso más largo, pero lo esencial estaba a salvo. El futuro de mi nieta ya no estaba en peligro. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera. Las letras no cambiaron.
Sofía, llamé con la voz temblorosa. Ven, por favor. Ella bajó las escaleras despacio. Ya no corría como antes. Había algo en su manera de moverse que me recordaba a las mujeres de mi generación, prudencia, conciencia del peso de cada paso. Le tendí el teléfono. Leyó. No sonrió de inmediato. Cerró los ojos, respiró profundo y recién entonces dejó escapar el aire. Entonces, ya está, dijo en voz baja. Sí, respondí, ya está. Sofía se acercó y me abrazó. Esta vez no fue el abrazo firme y protector de los últimos meses. Fue el abrazo de una niña. Tembló. Sus hombros se sacudieron. Lloró en silencio, con la cara escondida en mi cuello. Tenía miedo, abuela, susurró. Mucho miedo. Le acaricié el cabello. Lo sé, dije. Fuiste valiente, aún con miedo. Eso es lo que importa. Daniel entró a la cocina poco después. Había escuchado. Nos miró y bajó la cabeza. Perdóname, dijo, ¿a las 2? Lo abracé también. No porque todo estuviera arreglado, sino porque había aprendido algo que muchos hombres aprenden tarde, que proteger a la familia no es evitar conflictos, sino enfrentarlos cuando duele. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no fáciles. Lorena no volvió a llamar. Supimos por terceros que estaba enfrentando consecuencias legales. Iván seguía desaparecido. No sentí alegría por eso, tampoco lástima. Solo una aceptación serena. Cada decisión deja una huella. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas, Sofía me miró con curiosidad. Abuela, preguntó, ¿tú también te sentiste así cuando eras joven? Así como respondí, como si el mundo te obligara a crecer antes de tiempo. Pensé en mi propia juventud, en las renuncias, en los silencios, en todo lo que callé para no romper la familia. Sí, admití, pero la diferencia es que yo no tuve a nadie que me dijera que tenía derecho a defenderme. Sofía asintió lentamente. Yo sí, dijo, te tuve a ti. Ese día entendí algo fundamental. No habíamos ganado solo dinero de vuelta. Habíamos roto un ciclo. Semanas después, acompañé a Sofía a ver universidades. Caminaba por los campus con los ojos llenos de curiosidad, no de miedo. Yo la observaba en silencio, orgullosa y agradecida. Porque esta historia no es sobre venganza, es sobre límites, sobre entender que el amor no justifica el abuso y que proteger a los niños, a los nietos, a veces significa decir basta aunque duela. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez reconociste silencios, decisiones difíciles o el cansancio de sostener algo que ya no te sostiene. Si es así, no lo guardes. Compártelo. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Estas historias existen para recordarnos que no estamos solos y que incluso en medio de la traición se puede encontrar justicia. Aquí seguiremos contando relatos humanos profundos y llenos de significado todos los días. Si quieres acompañarnos, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino juntos.